Hola, muy buenas chicos, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? En este vídeo vamos a hablar de Bitcoin contra el oro. ¿En dónde es mejor invertir? Ya sabemos que es en Bitcoin, pero lo vamos a explicar por qué. Y por qué no hacer ni caso a las noticias e invertir cuando la gente tiene miedo, que es lo que está pasando actualmente en el mercado, que la gente tiene miedo. Entonces, empecemos. La gente suele decir que hay que invertir en base a las noticias, ¿no? Por ejemplo, cuando salió el anuncio de Facebook de Meta, todo el mundo estaba invirtiendo en metaversos, ¿no? Sin embargo, la gente que realmente hizo dinero fue la gente que compró Decentraland hace un año o hace 2 años, porque veía la visión a más largo plazo. Entonces voy a explicar, poniendo el ejemplo del oro, por qué no hay que invertir en base a las noticias. Y vamos a poner el ejemplo de el bicho, el COVID, y el ejemplo de el año pasado con el oro y el tema de la inflación. Sabemos que cuando empezó el tema del bicho, los gobiernos, sobre todo el gobierno estadounidense, bueno, y el Banco Central Europeo, empezaron a imprimir dinero a mansalva. Y por eso las criptos y un montón de activos han subido de forma abismal. Bueno, es uno de los porqués, ¿no? Porque había muchísima más liquidez en el mercado, de tal forma que las empresas dedicaban sus dineros sobrantes a invertirlo, básicamente. Empresas, individuos, etc. Entonces, os voy a explicar antes de nada por qué el precio está adscrito ya al precio. O sea, el precio está ya adscrito a la noticia antes de que la noticia pase. Bueno, históricamente el oro es un refugio contra la inflación. En tiempos de inflación brutal, el oro ha sido un resguardo absoluto contra la inflación. Si había inflación, la gente compraba oro porque era una reserva de valor. Ahora la reserva de valor empieza a pasarse hacia el Bitcoin y por eso el Bitcoin subió desde los 4.000 a los 60.000, ¿no? 65.000, como sabemos que ha pasado este año. Pero el oro históricamente tenía este comportamiento y lo sigue teniendo. Entonces, vamos a ver cuándo paró de subir y cuándo subía y cómo se comportó en base a la pandemia. Bueno, vemos, esto es un gráfico de los últimos años, lo voy a poner en automático para que lo veamos mejor, que la pandemia, bueno, vamos a poner una rayita de dónde fue la pandemia con exactitud. La pandemia empezó aquí, en marzo. En marzo fue el confinamiento este, madre mía, qué gráfico que tenemos, aquí más lleno de cosas. Dame un segundo que lo voy a vaciar en un momento. Ahí está. Bueno, la pandemia empezó aquí, en marzo, ¿no? Bueno, en marzo empezaron los confinamientos, empezó un poquito antes. Entonces, vamos a fijarnos cómo a partir de aquí la Fed no ha parado de imprimir dinero en todo este tiempo, en todo este abanico de tiempo, que vamos a pintarlo aquí. La Reserva Federal no ha parado de imprimir dinero. Hasta ahora que ha empezado como a retractarse un poquito, no ha parado de imprimir dinero como unos condenados y unos locos. Entonces, cualquiera que aquí en marzo vio lo de la pandemia diría, ostras, qué buena inversión el oro ahora que van a imprimir muchísimo dinero, ¿cierto? Y todo el mundo compraría oro. Bueno, aparte de que primero hubo una primera caída, pero como lo hubo en todos los mercados, la gente que tenía esa tesis de inversión y empezó a invertir en marzo diciendo, están imprimiendo un montón de dinero, van a imprimir un montón de dinero en los mercados, tenían razón. Y de hecho, el oro subió una pasada, más de un 40%, desde los 1.483 puntos a los 2.078, la onza de oro. Entonces, es muy curioso porque en agosto, a principios de agosto, cualquiera estaba viendo noticias todo el día de los gobiernos imprimen no sé cuántos trillones, bonos a los ciudadanos, se paga a los ciudadanos estadounidenses 2.000 euros de bono, bono COVID. Bueno, se regalaba dinero literalmente a los estadounidenses, se regalaba dinero literalmente a los europeos, se imprimía dinero de forma continua y sin embargo, desde agosto, que cualquiera hubiese pensado, joder, hay que protegerse contra la inflación, porque ahora está empezando la inflación muy fuerte desde los últimos meses, ya sabéis que los precios de los productos a nivel mundial están subiendo de una forma disparada porque se ha imprimido mucho dinero, se ha impreso mucho dinero durante la pandemia y está subiendo todo de precio de forma disparada, ¿no? Entonces, es muy curioso porque desde agosto el precio del euro ha caído un 12,21%. Cualquiera que se hubiese adscrito a esa noticia y hubiese dicho, vale, voy a hacer caso absoluto a lo que diga esta noticia, ahora mismo estaría perdiendo dinero si hubiese invertido en oro. Cualquiera. Cualquiera. Desde agosto de 2020. Un activo refugio como el oro hizo el efecto contrario. Es decir, la gente que compraba la noticia, todos estos compradores que hubo aquí de oro, intentándose proteger de esa futura inflación, están en pérdidas masivas. Entonces, por eso no hay que hacer tanto caso a las noticias y no hay que operar en base a noticias. Vamos a poner un ejemplo más actual y de Bitcoin, que tengo aquí el gráfico abierto, perdón. Actualmente se está hablando mucho del tapering. ¿Esto qué es? ¿Esto qué quiere decir? Que el gobierno estadounidense está poniendo políticas monetarias restrictivas y políticas fiscales restrictivas por las cuales reducen el dinero que hay en circulación, el dinero circulante. Por lo que hay menos dinero. Por lo que controlan la inflación. Por lo que el precio de los activos, en teoría, debería caer.
Entonces, esto es una especulación que está teniendo la gente. Si el gobierno empieza a quitar dinero de circulación, hay menos dinero para comprar en activos de más riesgo y activos refugios como el Bitcoin. El Bitcoin sube porque la inflación sube, ¿no? Eso te comentaba, ¿no? Porque había muchísimos bonos, etc. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esa premisa, porque igual te hace perder dinero. Porque lo que vale realmente no es el dinero, sino los activos. Y esto tenéis que tenerlo muy claro. Lo que vale a largo plazo son los activos. Te da igual que por esa noticia el Bitcoin te caiga un 10%, un 15%, un 30%. Te da igual porque tú tienes el activo y eres poseedor del activo. Y lo que pierde dinero, o sea, lo que pierde valor a largo plazo es el dinero. Y lo que gana valor a largo plazo es el activo. El activo real que tengas. El activo, el Bitcoin, el oro que tengas, las casas que tengas, los activos de valor que tengas. Fijaos que en el largo plazo el Bitcoin tiende a subir. Y en el largo plazo el Bitcoin ha subido. Entonces, que no os cuenten milongas, no hagáis caso a las noticias y pensad en el largo plazo como inversionistas y pensad que lo que os protege realmente de algo no es el tener dinero, el tener dinerico ahí en el banco. No, es meterlo en activos que en el largo plazo te hagan ganar. Y así es como las instituciones ganan si tú pierdes. Porque el retail invierte en base a noticias. Las instituciones, durante esta fase de diciembre, que la gente tenía miedo, que si el tapering, que si tapering es esto que os comentaba de que el gobierno estadounidense empieza a retirar liquidez del mercado, por lo que ya no hay tanto dinero para invertir, etcétera, etcétera, ¿no? Y entramos en un periodo un poco más deflacionario. Aquí es cuando el retail compra. Aquí en septiembre es cuando el retail compra. Aquí cuando el baneo de China y toda la movida es cuando compra los institucionales, perdón, que está diciendo el retail. Y aquí es cuando venden el retail, cuando venden las personas como tú o yo, que tampoco tenemos muchísimo capital. Entonces, bueno, igual aquí hay algún millonetis viendo el vídeo, ¿no? Pero las personas como tú o yo, que bueno, que invertimos en el mercado, que nos gustan las inversiones, metemos dinero. Los institucionales, los fondos que compran millones, miles de millones, compran aquí. Cuando tú estás vendiendo por miedo. Compran aquí, cuando tú estás vendiendo por miedo. Y lo explicaba en el vídeo anterior que acabo de subir. Y es que cuando hay miedo en los mercados, es cuando hay buenas compras y buenas oportunidades de compra porque el mercado tiende a subir. Lo explico en el anterior miedo, ¿no? O sea, en el anterior vídeo que hablo del miedo del mercado, etc. Entonces, tened en cuenta esto. Muchas veces el precio cuenta con mucha antelación la noticia que va a acontecer. Como con el ejemplo con el oro. Si vemos el oro antes de que pasase el tema del tapering, o sea, de los gobiernos imprimiendo un montón de dinero, desde octubre de 2018 había subido ya un 40%. Y llevaba un montón de tiempo consolidando, llevaba un montón de tiempo lateral. Fijaos aquí que llevaba aquí lateral un tiempo bastante grande. Desde febrero de 2013 hasta mayo de 2019 estuvo lateral. Y sin embargo, desde mayo de 2019, casualmente, los inversores institucionales todavía no había pasado lo de la pandemia, o todavía no se sabía supuestamente lo de la pandemia. Pero sin embargo, desde junio de 2019 empezó a subir de forma estratosférica. Agosto, septiembre de 2019, febrero, marzo de 2019, ya había subido el precio un 40%, bueno, casi un 40%, un 32%, bueno, un 32% en este caso, un 32%, desde 33,56% exactamente, ya había subido un 33,56% antes de que empezase la pandemia. O sea, ya se estaba protegiendo los grandes inversores institucionales contra la inflación. No sé si sabiendo que iba a pasar algo como el COVID o cómo, pero fijaos que el precio cuenta con mucha antelación con la noticia que va a acontecer. Esto es muy interesante, chicos, es muy interesante. Porque muchas veces tendemos a pensar que en un futuro vamos a saber predecir todo lo que va a pasar y por lo tanto el Bitcoin tiene que ir a X precio, o X activo tiene que ir a X precio, o mi acción de Tesla tiene que ir a X precio, por esto, esto y esto. Cuando realmente tenemos que mirar mucho más el técnico y tenemos que comprar en momentos de miedo y vender en momentos de avaricia, sin estar pensando tanto qué va a hacer exactamente un activo a largo plazo. A corto plazo, porque a largo plazo sabemos que tienden a subir, pero a medio plazo, corto plazo es muy difícil predecirlo. Y los vídeos que yo hago diciendo dónde creo que va a ir maná a corto plazo son especulación. Son en base probabilística a patrones que se forman en el gráfico. Pero a corto plazo nadie sabe, nadie tiene ni idea de a dónde tiene que ir el precio. Entonces, tened esto muy en cuenta cuando veáis esos vídeos de esos youtubers que no tienen ni idea de lo que dicen, que simplemente lo dicen para ganar vuestras visitas. Entonces, chicos, así es como están las cosas, así es como veo el mercado, así es como veo el tema de los fundamentales de las noticias. Y nada, sí que podéis operar, igual no en base a noticias, pero en base a fundamentales. Es decir, por ejemplo, que el Bitcoin se empiece a ver según no sé qué informes como reserva de valor, ¿vale? Eso no es una noticia, pero es un fundamental que sirven para medir la seguridad del activo a largo plazo. Si todos los inversores empiezan a ver ahora Ethereum, como está pasando,
como un nuevo Bitcoin y como una reserva de valor, porque es deflacionario, como una protección ante la inflación, etcétera, etcétera, no es una noticia para comprar ya y vender en 4 meses o en 5, no. Es una noticia para comprar y a largo plazo mantener el activo. Como por ejemplo el sector de inmobiliario, pues lo mismo. Entonces, nada, chicos. Nada, este es el vídeo un poquito comentando cómo funciona el tema de las noticias y el precio y poniendo de ejemplo el oro. Espero que os haya servido para que veáis que los inversores sabían antes del COVID que iba a pasar el COVID o que iba a pasar un evento grande y ya estaban comprando oro y ya estaban protegiéndose. Van un paso por delante de la noticia, por lo tanto no operéis en base a la noticia, operad a largo plazo en base a los fundamentales, pensando que lo que tiene valor real es el activo y no el dinero, y así os irá muy bien como inversores a largo plazo. Así que nada, chicos, esto es un vídeo más o menos cortito explicando esto. Ya sabéis que me ayudáis muchísimo dándole un dedito arriba a los vídeos y suscribiendo si no estáis suscritos, y también compartiendo contenido. Cuando llegue a los 1000 suscriptores intentaré quitar la publicidad que os pone Google actualmente. Así que nada, chicos, me dais mucho apoyo. Muchísimas gracias por los comentarios, de verdad, en todos los vídeos. Está creciendo el canal poquito a poquito y esta gran familia. Y quería agradeceros de primera mano. También felicitaros la Navidad, que no os he dicho nada, pero ya estamos a 26, 27. No sé cuándo voy a subir exactamente el vídeo. Así que nada, que feliz Navidad a todos y muchísimas gracias por estar ahí, apoyándome, dándole me gusta a los vídeos, comentando y suscribiendo y compartiendo. Muchísimas gracias a todos y un saludo. ¡Hasta luego!